¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hemos platicado con ustedes desde distintas trincheras y escenarios lo que sucede rumbo a la elección del próximo 2 de julio, particularmente en la Ciudad de México. Este debate que se ha venido dando incluso desde diferentes trincheras en torno a qué tan cerca está Santiago Taboada realmente de Clara Brugada y cuánto riesgo existe de perder la Ciudad de México para la izquierda, para Morena. Hace unos días, la abogada Vanessa Romero publicó un excelente trabajo que les recomiendo muchísimo, de verdad, que le echen un ojo en el diario El País, en donde aborda esta temática y por eso la invitamos a platicar con nosotros. Amén, por supuesto, de que ya sabe toda la admiración que le tenemos. Mi querida Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. Contentísima de estar aquí contigo y con tu auditorio. Los honrados y contentos somos nosotros, querida y admirada Vanessa. Y yo la primera pregunta que te haría es precisamente esa. ¿Qué tan cerca está la izquierda de perder la Ciudad de México? Y si es así, ¿por qué? Claro, pues todo hay que entenderlo un poco en la perspectiva de la elección federal ante la que nos estamos encontrando, que veremos el próximo 2 de junio, en donde la diferencia entre la candidata puntera y el segundo lugar es ya abismal, ¿no? Sabemos, al menos por las encuestas más decentes, que la diferencia está entre 20, 22, 24 puntos, señalan algunas. Entonces, si consideramos esa proporción y volteamos a ver la de la Ciudad de México, pues definitivamente tenemos que aceptar que algo aquí está pues más reñido. Todavía no tenemos encuestas de vivienda que muestren una diferencia, digamos, menor entre Clara Brugada y Santiago Taboada, sí telefónicas. Ahí permíteme hacer una recapitulación. Las últimas que tenemos de vivienda marcan una diferencia entre Brugada y Taboada de entre 10 y 15 puntos. Vaya, todavía es una buena diferencia, pero hemos visto en otras elecciones que pues esta diferencia no suele ser definitoria. La que parece haber asustado más a, a Morena y que fue justamente previa al debate fue la del Financiero, que es telefónica y que mostraba una diferencia de tan solo 5 puntos. Entonces, te soy bien sincera, a mí me llamó particularmente la atención ver a Clara en el momento del debate tan, pues tan en trona con Taboada, defendiéndose tanto, atacándolo tanto, pues cuando ese no suele ser el comportamiento habitual del candidato que va en primer lugar o en un cómodo primer lugar. Entonces yo sí creo que les asustó esta última encuesta telefónica. Una que les vuelve a dar 2 dígitos sale después del debate y quizás ya muy tarde. Entonces yo creo que esos dos elementos han sido los que nos dan a los analistas elementos para señalar que hay tiro o que al menos se está palpando tiro en contraste con la elección federal, en donde pues siempre es odioso escuchar este cuento de que el arroz ya se coció, pero parece que se va calentando rápido. Querida Vanessa, tú eres una mujer de izquierda con una perspectiva muy clara en ese sentido. Por eso me interesaba mucho platicar contigo, particularmente este tema. Y es, ¿cómo ves tú a la derecha? ¿Cómo ves a esta candidatura de Santiago Taboada ante este escenario que se va planteando? ¿Y por qué? ¿Por qué en un momento dado habría capitalinos que votarían a favor de la derecha en la Ciudad de México, que ha sido característica histórica, bueno, desde que las elecciones se desarrollan en la misma, eh, pues una ciudad progresista, una ciudad de derechos, una ciudad que en la lógica no encajaría el discurso de Taboada? Claro, en la Ciudad de México encontramos, o así lo explico yo, un electorado particularmente distinto al que encontramos en el resto del país. En el resto del país, si bien la oposición intentó colocar una narrativa antiobradorista, una narrativa que atacaba al presidente, que ataca a Morena, que ataca lo denominado como cuarta transformación, a Claudia, lo cierto es que en el país no funcionó. Hay ciertos números de la encuesta esta semana de Encol que a mí me llaman muchísimo la atención, que nos permiten ver cómo permanece la altísima aprobación del presidente. Fíjate tú cómo se señala que 85% de las personas que votaron por Andrés Manuel en 2018
planean votar por Claudia Sheinbaum. Y el 25% de las personas que no votaron por Andrés Manuel en 2018 planean votar por Claudia Sheinbaum. La realidad es que la oposición leyó muy mal esa aprobación presidencial y el hecho de que la gente, pues claro que existen diversos problemas nacionales a ser resueltos en materia de salud, en materia de seguridad, pero está mayormente bien, porque lo que suele determinar el ánimo electoral de los votantes es la situación económica mayormente, y la realidad es que está bien y en términos generales la gestión de esta administración, del mandato de Andrés Manuel, ha sido positivo. Entonces, digamos que esa es una visión general del grueso del país y es excepcional lo que sucede en la Ciudad de México. Lo que vemos en la Ciudad de México, y la verdad es que lo veíamos venir desde el 2021, las elecciones intermedias, fue que el discurso opositor aquí sí parece germinar. Aquí sí parece estar jalando este discurso antiobradorista. Algunos lo explican por la alta presencia de clases medias. También es cierto que hubo una operación problemática por parte de Morena bajando a su candidato más fuerte, el que tenía más aprobación. Omar García Harfuch tenía un 40.5 de intención de voto sobre un 26.7 de Clara Brugada. Eso lo supimos ahí en las internas de Morena. Entonces yo creo que esos dos elementos se conjugan para que una elección que no tuvo que estar reñida en términos ordinarios, hoy se le esté complicando a Morena. En este punto, Omar García Harfuch, efectivamente, como dices, fue el candidato que tuvo mayor cantidad de votos, incluso a nivel la competencia de Morena. No se justificó en ningún momento el tema de la paridad de género, según lo que, basados en los propios reglamentos de Morena. A final de cuentas, fue una decisión que se tomó por el perfil de Omar García Harfuch. Pero ¿qué tan contraproducente ha sido al interior de Morena en la Ciudad de México cuando de una u otra manera Harfuch pues venía del gobierno de Claudia Sheinbaum? A final de cuentas era uno de los hombres claves que tenía Claudia Sheinbaum y que era difícil pensar que la doctora no lo hubiera apoyado de una u otra manera para buscar la jefatura de gobierno. Una de las virtudes que creo que hemos visto en Claudia Sheinbaum desde que fue pues, electa a partir del proceso interno como esta defensora de los comités para la defensa de la cuarta transformación y después aspirante presidencial, es su extraordinaria capacidad para mantener la unidad del movimiento. Mientras el bando opositor, mientras el frente se caía a pedazos, la realidad es que ella logró mantener la unidad casi pues, tuvimos por ahí, creo que experiencia con uno o dos candidatos que se fueron a la oposición, pero en realidad es que no tenemos experiencia de otro resquebramiento de Morena ya teniendo Claudia el bastón de mando. Entonces, como yo leo esta negociación entre Omar García Harfuch y Clara, recuerdo que en su momento se leía como una imposición de Andrés Manuel sobre Claudia, como una imposición de lo que llaman los puros del obradorismo sobre Claudia. Como yo lo leo en términos un poco más sensatos, intentando comprender un poco más la personalidad de Claudia Sheinbaum, es el ejercicio de esta extraordinaria capacidad de negociación en donde a veces para ganar se tiene que ceder un poco. Entonces yo no tengo duda de que ella tenía la intención de que fuera alguien de su equipo quien estuviera en la Ciudad de México mientras ella estaba en Palacio Nacional, pues sería lo lógico, lo evidente, lo conveniente, pero también su capacidad de ceder aquellos espacios en donde puede ganar un poco de conciliación. Oye, este punto que también mencionas de manera excelsa, Vanessa, a final de cuentas, la Ciudad de México es un lugar en donde crece de cierta forma este discurso anti-López Obradorista, aun y cuando la Ciudad de México es el corazón, como lo definen ellos mismos, del obradorismo. ¿Por qué se presenta este fenómeno desde tu óptica? ¿Por qué se presenta este crecimiento del discurso anti-López Obradorista en un lugar en donde supuestamente los números y la realidad tendrían que ser diferentes por ser el lugar en donde nació este movimiento hasta cierto punto, ¿no?
De acuerdo. Yo en el texto que citabas, que escribí para El País, yo mencionaba cómo esta potencial pérdida de la ciudad para Morena sería o una lección de humildad por esta que se decidió respecto a Omar García Harfuch, o una mala broma, porque llegaría en el momento de apogeo de Morena, en donde es extraordinariamente popular, en donde gobierna 22 estados. Imagínate, la primera vez en la que presumiblemente tendremos a una presidenta de Morena, y va a gobernar a alguien de Morena en la Ciudad de México, y vamos a tener el Estado de México. Entonces, toda el área metropolitana por fin iba a estar bajo el mismo color, y vamos a tener quizá un poco de coordinación. Eso hoy está en riesgo. La respuesta que tengo es precisamente la naturaleza. No diría que la Ciudad de México es opositora, más bien diría que es progresista, y creo que sí tiene que ver con la existencia de mayores o más marcadas clases medias, a las que el presidente, sin duda, ha atacado de forma más persistente en sus conferencias matutinas, en esta polarización, que yo no creo que el presidente haya sido el causante de la polarización, sí que la exacerbó a través de su narrativa. Entonces yo creo que son esta clase media son unos de los grandes afectados por el paso de lo que llaman la cuarta transformación. Y me parece tristísimo porque precisamente esta reacción ante lo que ha hecho el presidente le ha permitido a un candidato, pues como Santiago Taboada, con presuntos vínculos con un grupo político criminal, ¿no? Si quieres, ahora hablamos del cártel inmobiliario, pero parece que le ha permitido pasar esquivo de un escándalo de corrupción que debería tener su candidatura en porcentajes mucho menores de los que hoy tiene. Hoy Santiago Taboada me parece que tiene 30% del electorado con intención de voto. Es altísimo para alguien que tiene esos escándalos de corrupción. Oye, ahorita que mencionabas este punto, em, ¿qué tanto? Y ya lo vimos con el fenómeno Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde incluso Morena reconoció que la gente votó por Sandra Cuevas en un momento dado de enojo o de cansancio ante las administraciones que había tenido Morena. ¿Qué tanto el hecho de no estar Omar García Harfuch en la contienda también generó ese enojo de ciertos sectores de la clase media que a final de cuentas estaban a favor de este personaje, sí, con todo lo que se chocara con la esencia de la izquierda y demás, pero que ya estaban decididos a votar por él y que ahora dicen, bueno, si no está él, pues no voy a votar por la candidata que me pusieron? Me parece complicado, a ver, debe haber algún escenario de esos, me parece complicado pensarlo. Yo creo que el voto obradorista es medianamente inelástico. Los proyectos de ciudad que representan Taboada y Clara, no me voy a referir a Chertorivsky por el número tan pequeño que representa, pero son tan dispares que me parece improbable la fuga, vaya, que tengamos votos tránsfugos de un proyecto hacia el otro. Vaya, del proyecto de Clara o del proyecto eventual de Omar hacia el proyecto de Taboada. Me parece complicado pensarlo por esa casi dicotomía entre proyectos. Ahí, este tema del cártel inmobiliario, te lo preguntaba antes de grabar, de platicar esta entrevista, era la decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿En qué momento llega de esta contienda electoral con base precisamente a lo que vemos después de un debate en donde Santiago Taboada se muestra con esa actitud, algunos definiéndola como déspota, soltando mentira tras mentira, Brugada, que en algunos casos sí se ha señalado, empezó un poco nerviosa, después trató de revirar con el cártel inmobiliario como una de sus principales cartas de presentación? ¿En qué momento llega, desde tu expertise, querida Vanessa, esa decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México en esta contienda electoral? Sabemos que la solicitud de censura, vaya, de que no puedan hablar ciertos candidatos, ciertas figuras públicas del cártel inmobiliario, llega antes del debate. Inclusive Taboada intenta detenerlo antes del debate, pues precisamente sabía que toda la ola de ataques por parte de Clara, mencionando el cártel inmobiliario, iba a llegar en ese momento. Yo creo que
nos da alguna clave. Recordemos que esta intentona de censura ya lo había pues intentado el equipo de Xóchitl Gálvez ante el INE con las mañaneras de Obrador. Entonces, pensando un poquito mal o pensando un poquito bien, como quieras verlo, yo creo que esta es una más de las pruebas de que el equipo de Xóchitl Gálvez está volteando a ver a Santiago Taboada para apoyarlo. Hemos visto bastantes señales de Xóchitl Gálvez quedándose sola, inclusive manifestaciones explícitas por su parte diciendo apóyenme, no me dejen sola, pues porque ante el barco que potencialmente naufragará, la gente está saltando algún potencial barco ganador. Y ese creo que es el barco de Santiago Taboada. Por tanto, me parece interesante ver esta similitud en las solicitudes que se hacen a la autoridad electoral. También interesante que el INE en su momento negó la censura de las conferencias matutinas de López Obrador, y en este momento, el día de hoy, sabemos que está aceptada esta censura de el término cártel inmobiliario. Entonces, los candidatos y varias figuras públicas relacionadas con Morena no pueden utilizar el término cártel inmobiliario. La realidad es que yo, en lo práctico, creo que eso es una muy mala idea por parte de la oposición. Yo creo que les funcionará como un boomerang. Lo hemos visto al menos ya en las redes sociales, en los medios, cómo se está hablando más del cártel inmobiliario que antes de esta intentona. Porque la realidad es que también creo que Morena tenía una muy mala estrategia al hablar del fenómeno del cártel inmobiliario. Ellos lo tienen tan presente, pues vaya, se habla tanto del cártel inmobiliario en sus círculos cercanos que para ellos el solo concepto ya implica algo ilegal, ya implica algo terrible, ya implica una mafia de permisos de construcción, pero pues para los ciudadanos de a pie escuchan cártel inmobiliario y seguramente no entienden lo que implica. Entonces, estas balas que utilizaba Clara Brugada en el debate del pasado domingo hacia Santiago Taboada, tachándolo de miembro del cártel inmobiliario, pues no creo que significasen mucho para la gente. Entonces, cerrando, creo que esta intentona de censura le funciona muy bien a Morena para replantearse el tema y para replantear cómo lo van a presentar al público, porque si lo que está prohibido es hablar del cártel inmobiliario, perfecto, porque la gente ni lo entendía. Entonces, comuníquenlo de otro modo. ¿Crees que habrá un peso clasista o racista en esta votación en la Ciudad de México? Pues a ver, eso se intentó argumentar en la votación intermedia de 2021, cuando veíamos el mapa de la ciudad dividido entre la derecha y la izquierda, ¿no? El oriente y el occidente. La realidad es que yo no tengo argumentos para afirmarlo así, sobre todo en últimas encuestas, en donde he visto que sectores de la clase media, media alta, están interesados en votar por Morena. Entonces, creo que la Ciudad de México admite un análisis particular que no sea tan superficial como ese. Finalmente queda Vanessa, agradeciéndote siempre estos minutos y que engalanes este espacio. ¿Qué debe de hacer Morena para consolidar ventaja mucha, poca? ¿Qué es lo que tendría que hacer Morena en un momento dado? Siempre se ha discutido si Clara Brugada tendría que haber buscado desde el principio precisamente a las clases medias. Hay voces que dicen es que las clases medias conservadoras nunca votarían a favor de Morena, fuera quien fuera el candidato. ¿A quién entendemos por clase media y a quién tendría que buscar Clara en un momento dado para consolidar una ventaja? Sí, yo soy optimista respecto al triunfo de Morena en la ciudad por tres razones y espero con eso responder tu pregunta. Primero, por el efecto arrastre que va a tener la elección presidencial de Claudia Sheinbaum, que hoy en las encuestas, pues salió Nuevo León esta semana, hoy en la mañana me parece que salió Jalisco. Estamos viendo que a nivel local Claudia está, o la popularidad de Claudia está arrastrando hacia arriba las votaciones de candidatos locales de Morena. Segundo, y pues a la inversa, creo que el desencanto del electorado opositor con Xóchitl Gálvez también bajará sus niveles de participación o afectará
la imagen general de los candidatos opositores locales. Máxime que ya sabemos que en Ciudad de México el electorado opositor, vaya, sale mucho a votar, pero ya alcanzó un tope bastante alto en 2021. Y tercero, creo que estos números de las encuestas recientes entre Taboada y Brugada no le vienen tan mal a Morena porque le explican muy bien en dónde están sus incentivos. Y sus incentivos están en salir y movilizar a cuanto electorado pueda, porque sabemos, o así lo hemos visto, tanto en la elección intermedia del 21 como en la reciente del Estado de México, que Morena es bastante mala movilizando. Imagínate tú que en el municipio de la maestra Elfina Gómez, el porcentaje de participación fue por debajo del 45%. Entonces, sale a votar muy poca gente de Morena. Entonces, creo que les recuerda a los operadores que ahí están los incentivos y que el triunfo dependerá de eso. Ahí lo tiene usted, amigo, amiga de la comunidad. Se lo repito, como se lo he dicho en otras ocasiones, una de las mejores analistas de la actualidad, sin duda alguna, que está haciendo un gran trabajo periodístico en sus diferentes foros. Mi querida Vanessa Romero, de verdad, un placer platicar contigo y que engalanes este espacio. Muchísimas gracias, Jesús. Encantada de estar con ustedes. Un abrazo.